¿Qué tal? Les saludo desde aquí, desde mi estudio, ¿cierto? Vamos a comenzar con el curso de Estadística Descriptiva, en este caso para la carrera de Contador Público y Auditor. Soy el profesor Juan Pablo Hidalgo Ortiz y les doy la más cordial bienvenida. Vamos a comenzar con este primer capítulo, ¿cierto? Comentando acerca de lo que vamos a tratar. Como les expliqué en la introducción de la asignatura, ¿cierto? Este primer capítulo tiene como objetivo, ¿ya? Aplicar técnicas de estadística descriptiva en el ámbito, bueno, aquí dice ingeniería civil, pero en realidad es para cualquier carrera, ¿ya? Para cualquier situación. Para el análisis e interpretación de datos. ¿Cuáles son los temas a tratar? Bueno, dentro de todo el capítulo vamos a ver lo siguiente. Primero, vamos a conversar acerca de tipos de variables estadísticas. Ya vamos a distinguir entre una variable que es numérica de otra que no lo es. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, cuál es la manera de catalogarla, ¿no es cierto?, dependiendo de lo que se esté haciendo. Vamos a ver también cómo se elaboran tablas de frecuencia, ya más de alguno de ustedes debe saber cómo se hace, pero nunca está de más recordarlo. También vamos a ver tipos de gráficos. ¿Ya? En la estadística algo que es bastante útil, ¿cierto? Siempre es mostrar información en gráfico, ya sea un gráfico en círculo, ya sea un gráfico con una tendencia, ¿ya? Entre otros que vamos a ir conociendo. Posteriormente, en las semanas que vengan, ¿cierto? Vamos a conocer ya lo que son los estadígrafos descriptivos, los cálculos que uno realiza para obtener información, partiendo por las medidas de tendencia central, que son la media aritmética, la mediana y la moda, ¿cierto? Vamos a ver para qué sirven, qué propiedades tienen y cuáles son los casos posibles para poder calcularlas. También vamos a ver lo que son las medidas percentiles, partiendo por los cuartiles, los quintiles, los deciles y luego con los percentiles. Vamos a ver todas las posibilidades que hay y para qué sirven. También vamos a ver lo que son las medidas de dispersión, ya que son las medidas que uno conoce también como medidas de variabilidad. Varianza, desviación estándar, rango, coeficiente de variación. Luego vamos a ver un cuarto tipo de medida que se llaman asimetría y kurtosis, que son para identificar la forma que tiene la distribución de la variable si lo graficamos. Y finalmente un tema llamado regla empírica. ¿Okay? Es un capítulo bastante nutrido de información, por lo tanto les pido que ojalá estén concentradas todo el tiempo para que no se pierdan ningún detalle. Bien, entonces partamos pensando un momento. ¿Ya? Si ustedes quieren, en el chat me van indicando, ¿cierto? O ustedes me van hablando en cualquier momento. Ya vamos a reflexionar un poquito antes de. Por ejemplo, ¿qué es lo que es una estadística? ¿Ya? ¿A qué nos enfrentamos cuando alguien nos dice, chuta, tengo unas estadísticas acá? O, por ejemplo, ¿cómo reconocemos una estadística cuando la vemos? ¿Cualquier cosa es una estadística? ¿Cuál será su definición formal? Bueno, ustedes todo el tiempo, ¿cierto? Desde el año pasado hemos estado frente a datos, todo el tiempo, sobre todo en lo que es la pandemia. Ya la pandemia, ¿cierto? Nos ha entregado información prácticamente en tiempo real, ya prácticamente día a día, ¿no es cierto? Hemos estado constantemente enfrentándonos a indicadores, cantidad de contagios, cantidad de fallecidos, ¿cierto? Ahora el tema de cuántas personas han estado vacunándose, cuál es la proyección, ¿cierto? En fin, una serie de datos numéricos, ¿cierto? Que provienen de una recopilación de información, ¿ya? ¿Cómo reconocemos una estadística cuando la vemos? Generalmente cuando tenemos un dato estadístico y además una fuente, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? El dato estadístico por sí mismo, sin una fuente, sin una indicación de quién la hizo o de qué la hizo, ya no siempre es tan fiable. ¿Ya? Por ejemplo, si no sé, la persona del negocio al frente de su casa le dice, oiga, sabe que yo he escuchado por ahí de que hay mayor cantidad de contagios de los que se tiene. Pero usted dirá, pero ¿cómo puedo comprobar eso? ¿Ya? Si no hay una forma de comprobarlo, de contrastarlo con otra información, en el fondo ya no sería una estadística, sería un dato aislado nada más. ¿Ya? Es una presunción o una suposición. ¿Ok? Entonces, no todo resumen o no toda estadística es una estadística. ¿Cuál es su definición formal? Bueno, uno puede verlo en distintas perspectivas, pero a partir de eso,
uno podría definirla de la siguiente manera. Fíjense, dice, la estadística, ¿cierto?, trata de la recolección, primero, luego presentación, análisis y uso, ¿ya?, en ese orden, de datos para tomar decisiones, solucionar problemas y diseñar productos y procesos, ¿vale? Es decir, no es solamente una ciencia, sino que también tiene diversas etapas para las cuales uno tiene que ir avanzando. Primero la recolección, ¿cierto? Tengo que saber cómo recolectar datos de distintos lugares para poder después presentarlos ante las personas que están interesadas en saberlos, analizarlos también, es decir, estos datos realmente son fiables, puedo eliminar algunos, ¿sí? Puedo transformar las cantidades para obtener información nueva. Y todo esto sirve para tomar decisiones. Ya la estadística no es más que eso. ¿Ya? Es solamente una herramienta para ustedes. ¿Ya? Es una herramienta para tomar decisiones. Aparte de eso, solucionar problemas. ¿Ya? Si usted está en su empresa de contable, ¿cierto? Y requiere ver cómo va el monitoreo de lo que son los impuestos de las empresas, por ejemplo, ¿ya? Podría quizás solucionar un problema con ello. Podría después advertirle a sus clientes de que a lo mejor la está pagando muy poco o demasiado impuesto, siendo que podría reducirlo o pagar lo que le corresponde. Y además diseñar productos y procesos. Por ejemplo, más de alguno de ustedes va a trabajar con algún software de contabilidad, ¿ya? No voy a nombrar ninguna marca, pero existen marcas bastante famosas, ¿cierto? Que además pueden tener un menú de lo que es inteligencia de negocios. ¿Ya? Esos son para empresas que ya avanzan un poquito más hacia la automatización de sus estudios internos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con productos y procesos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de gráficos existen habitualmente? ¿Ya? Uno de estos es el que ustedes ven acá. ¿Ya? Este gráfico se llama histograma, ¿ya? Con H, histograma. ¿Ya? Y esto podríamos considerarlo como una medición de una prueba, ¿cierto? Una prueba llamada MOS, que tiene notas de 0 a 7. ¿Ya? ¿Qué es lo que uno puede observar de esto? Bueno, primero que esto podrían ser la cantidad de gente que contestó tal cantidad de puntos, ¿sí? O qué puntuación obtuvo. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Por ejemplo, de 4 en adelante está la mayoría de personas. ¿Ya? ¿Por qué decimos que está la mayoría de personas? Porque tienen las más altas frecuencias o los más altos valores. De ahí para acá puede que ya no les haya ido mejor. Acá hay unas zonas donde no hay casi nadie. O sea, es muy poco frecuente obtener entre 0 y 1 punto. Lo mismo acá, entre 6 y 7 no es tanta la gente que ha obtenido ese puntaje. La gran mayoría está entre 4 y 6. ¿Ya? Es una interpretación bien rápida que uno puede hacer. Este otro se llama diagrama de árbol, ¿ya? O también conocido como árbol de decisiones. ¿Para qué sirve? Bueno, si ustedes logran leer acá, este diagrama es, por ejemplo, para una persona que quiere comprar un auto de lujo. Primero, la primera decisión que uno toma acá es si es que el color del auto es rojo. Puede decir que sí o que no. Si dice que sí, acá aparece otra pregunta. ¿Será que el modelo del vehículo es más nuevo que el 2010? Si es así, compra el auto. Si no lo es, tiene que ver el millaje o el kilometraje, si ustedes quieren. ¿Ya? Y si en definitiva el auto, a pesar de que sea antiguo, tiene un kilometraje menor al valor que está acá, efectivamente lo compro. Y si no, no lo hago. Por otro lado, ¿cierto? Si el color es amarillo del vehículo, ¿ya? Puede que sea un Ferrari y lo compre la persona. ¿Ya? Entonces es un árbol de decisiones. Y esto se construye a partir de las probabilidades de cada caso. Por ejemplo, que el auto sea rojo podría ser una probabilidad de un 70% y el no de un 30%. ¿Ya? Entonces eso después va configurando todas las demás decisiones. Estas son decisiones. Este tercer gráfico que estamos viendo acá es de una serie de tiempo. ¿Ya? Ustedes ven, más de alguno a lo mejor reconoce este tipo de gráfico, ya porque esto se da mucho en lo que es el trading. ¿Ya? El trading es cuando uno hace compra de acciones en tiempo real, ¿no es cierto?, de empresas, ¿ya? Por medio de Bitcoin o de alguna otra criptomoneda.
¿Ya? Si usted no conoce de ese tema, averígüelo porque es un tema bastante actual, ¿ya? Por cultura por lo menos, y si usted quiere intentarlo también, ¿ya? Hay distintas aplicaciones para hacerlo, pero trate de no caer en las estafas piramidales, eso sí. ¿Ya? Esta es una gráfica de un precio de una acción, ¿cierto? Desde el 23 de julio del 2007 hasta el 16 de agosto, ¿ya? Quizás del mismo año. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Primero tenemos estas líneas negras que hacen como un zigzag, ¿ya? Que son las distintas variaciones del precio. Uno puede verlo a nivel local, ¿cierto? Que entre julio, entre el 23 de julio y el 25 de julio, no se mantuvo el precio alrededor de este valor. Pero después se pegó una caída más o menos y luego se estabilizó nuevamente en este otro valor. Y así sucesivamente. Si lo vemos de forma global, el precio es bastante variable. ¿Ya? Porque acá se produce una caída, se recuperó, volvió a donde está y después tuvo una caída mucho más brusca y le está costando subir. Pero también podemos verlo por medio del eje vertical. ¿Ya? Puede que la diferencia entre 1.33 y 1.38 no sea nada. Puede que sea harto o muy poco. ¿Okay? Entonces, cuando uno ve gráficos también tiene que tener cuidado con las escalas de medida. ¿Ya? Esto es el tiempo, esto es menos de un mes. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, busca en Google el precio del dólar, puede verlo en el día, en la semana, en el mes o en el año. Y va a tener 4 gráficos diferentes. Y puede que el comportamiento sea engañoso. Puede que, claro, en la semana haya caído el precio del dólar, pero en el año es una caída mínima. ¿Vale? Entonces, todo también depende de cómo uno observa. Entonces, a partir de esto, ¿dónde encontramos la estadística? ¿Cómo surge la estadística y cuál es su materia prima? Bueno, la estadística la encontramos en todas partes, como lo decíamos al inicio, o sea, en donde nosotros busquemos información va a haber un dato, una estadística, ¿sí? En Twitter, en Instagram, ¿cierto? Hay gente que sube información, en distintas páginas web, en las páginas de los ministerios, ¿cierto? En los diarios, en donde ustedes, eh, casi en todas partes, ¿ya? O sea, hoy en día no puedes decir que no hay información. Todo lo contrario, hay demasiada información, pero uno, como persona con raciocinio, tiene que saber ¿cómo es? Discriminar entre algo que es verídico o no lo es, o si es verosímil o no verosímil. Verosímil significa que es potencialmente factible de que sea. Por ejemplo, que hayan 4.800 contagios el día de hoy, uno sabe, siguiendo el día a día, de que el martes siempre cae la cantidad de contagios, pero el resto de la semana sube, ¿ya? Y eso se produce por un desfase en los registros, ¿ok? Entonces, eh, uno tiene que ser capaz de identificar una información de acuerdo a su naturaleza. ¿Cómo surge la estadística? Bueno, como actividad surge en el Imperio Romano, ¿ya? En el Imperio Romano, en los inicios del primer milenio, ¿cierto? Por ahí entre el 500 y el 800 después de Cristo, los romanos inventaron el censo, ¿ya? Algo que se hizo acá en Chile hace poquito y que se hace cada 10 años. ¿Ya? Los romanos inventaron el censo como actividad. Entonces, de ahí proviene el término estadística como de estate, como de estado. ¿Okay? El Imperio Romano, ¿cierto? Quiso contar a toda su población e hizo esa actividad. Ahora, como ciencia la estadística se estableció en los años 1700, 1800, con los matemáticos de aquella época, que tenían demasiado tiempo para trabajar, entonces ellos también empezaron a trabajar en lo que es probabilidades, modelos, ¿no es cierto? En los cuales usaban las matemáticas, pero las transformaron en una ciencia nueva llamada estadística. Y de hecho tomaron lo que pasaba con los romanos como base. ¿Cuál es la materia prima entonces de la estadística? Bueno, la respuesta aquí es bastante sencilla, ¿cierto? Pero proviene después de procesar todo esto. La materia prima son los datos, principalmente. ¿Ya? Porque de otra manera no puedes hacerla. Hay que saber cómo usarlos. ¿Ok?
uno puede ocupar los datos como uno quiera. ¿Ya? Esa es la ventaja. ¿Ya? La ventaja de la estadística es que cualquier persona, cualquiera de nosotros puede hacer estadística, pero hay que saberla hacerla bien. Hay que saber tomar la información, procesarla bien para obtener buen resultado y tomar una buena decisión. Por ejemplo, ustedes quieren ver el cambio en el precio de algo que ustedes se quieren comprar. No sé, la Switch, por ejemplo. Cuando recién salió la Switch, debe haber costado como casi 1.000.000 de pesos. Ahora debe estar como en 600 lucas, 500 lucas. Ustedes me corregirán si es así o no. ¿Ya? Pero si tomo la información al principio, claro, voy a decir, esta cuestión, esta consola nunca va a bajar de 1.000.000 de pesos, no me la voy a poder comprar. Pero si la tomas en el año, o en 2 años, o en 3 años, realmente tú vas a ver una baja. Y esa baja es notoria porque aparecen otras consolas, la Play 5, por ejemplo, apareció ahora. Entonces eso hace que las consolas antiguas vayan bajando. Ustedes dicen, ya, pero eso es obvio, pero no lo es tan obvio. O sea, hay otras cosas ahí entre medio. Entonces, pero el dato, cierto, hay que tomarlo bien. No, quizás no en un solo momento, sino que en un periodo más largo de tiempo para sacar una mejor conclusión. Ustedes, por ejemplo, cuando hagan auditoría, ¿ya? Ustedes van a tener a su cargo, no sé, 10.000 empresas para auditar, pero ustedes no van a tener la capacidad de auditar 10.000 empresas. Entonces, lo que van a hacer es elegir aquellas empresas que sean más representativas, ¿no es cierto? Quizás las 20 más grandes, o las 20 más, o las 100 medias, no sé. Pero tienen que elegir empresas que sean representativas para poder hacer las auditorías. ¿Ok? Me gustaría saber si es que hay alguna duda hasta acá, o si me he explicado bien o mal. Súper bien. Todo bien. Bien. Ok, entonces para cerrar esta primera parte, ¿cierto? La estadística no es solamente una herramienta, sino que también es una filosofía. Es tomar información, pero pensar, bueno, esta información va para allá, va para acá, ¿para dónde tiende? ¿Qué puedo obtener como conclusión? ¿Ya? No es solamente un cálculo y listo, sino que es más que eso. ¿Ya? No es como las matemáticas sí, son cálculos directos y ya, pero tienen su interpretación también. En cambio, la estadística es una filosofía, es un proceso productivo, si ustedes lo quieren ver así. Bien, segunda parte, tipos de datos o atributos de los datos. ¿Ya? El dato es como decir así, es como la materia prima, es como la madera, ¿ya? Pero la madera se puede ocupar para distintas cosas, ¿ya? Para hacer muebles, para hacer lápices, para hacer casas, para hacer tablas, para hacer palets, ¿ya? En este caso, el dato puede ser de dos formas. Puede ser numérico, como ustedes leen acá, la edad, las distancias, puntajes o los ingresos económicos, o bien puede ser no numérico, el país, ¿ya? El país claramente no es un número, la ciudad tampoco lo es, el sexo de la persona tampoco, o el nivel socioeconómico. ¿Ya? Usted puede inventar los ejemplos que quiera. Lo importante de esto es que si tomamos varios datos de varios elementos, ¿cierto? O de varios individuos, generamos lo que se llama variabilidad. ¿Ya? Y esta es una primera palabra nueva, variabilidad. O sea, que si ustedes miden el mismo dato a mucha gente, claramente van a tener distintos resultados y eso va a hacer que sea más rico tener más información. No tiene sentido que todos opinen igual. No existiría la estadística si todos opinaran igual, si todos comieran lo mismo, se vistieran igual, todos miden lo mismo, todos pesan lo mismo, todos tienen la misma cantidad de hijos. No tiene sentido hacer estadística, elijo uno solo y tengo todo listo. Eso es utópico, eso no existe, es imposible. ¿Ya? Esa variabilidad, ¿cierto? Ese nivel de ¿cómo es la palabra aquí? De diferenciación entre las observaciones, a veces puede ser muy pequeña o muy grande, depende del dato. ¿Dónde puede ser pequeña? Por ejemplo, en la estatura de las personas. ¿Ya? Puede haber personas quizás de 1,50 m hasta 1,80 m, ¿cierto?
pero eso puede ser una diferencia pequeña si uno quiere. La diferencia puede ser grande, por ejemplo, si uno toma los ingresos de las personas. ¿Ya? O sea, si ustedes consideran los ingresos de las personas en nuestro país, la persona que gana menos con la persona que gana más es alrededor de 50 o 60 veces. ¿Ya? Así que la brecha es bastante grande. Pero todo depende, insisto, de la intención que ustedes tengan y de la forma en la que ustedes tomen la información. Si ustedes toman solamente gente de ingreso alto, obviamente el promedio les va a salir alto. Si ustedes toman gente con ingresos bajos, claramente el promedio les va a salir bajo. Pero no es representativo de la población. Ese es un concepto que también vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero por ahora, datos puede ser numérico o no numérico. Pregunta, ¿el root de una persona es un dato numérico o no numérico? ¿Qué creen ustedes? No numérico. ¿Ya? ¿Por qué no serían, por qué es no numérico si tiene números? Numérico. O sea, tiene números, pero no es como medible en el sentido de que se pueda calcular un promedio, por ejemplo, del número root. O sea, claro, creo que eso. ¿Quién fue que me dijo numérico? Yo. Francisca. Si fuera numérico, ¿cierto? ¿Podría sumar los root? No. ¿No es cierto? Es Ya, que son mira. todos distintos, por eso yo creo que Exacto, son no numéricos. exacto, mira. Yo hice esta pregunta, ¿no es cierto?, para ver en qué casos podría haber una excepción, ¿ya? El root, por ejemplo, no es un dato numérico, pero tampoco es no numérico, es lo que se llama un identificador, ¿ya? Es un ID. El root es tuyo y de nadie más, ¿ok? Está compuesto por números, pero también tiene un guión y un dígito verificador, que a veces es una letra. ¿Se fijan? Entonces, no se pueden ni promediar, ni sumar, ni restar, ni nada, pero tampoco son un atributo. ¿Ya? No, cuidado con eso. Es un ID, un dígito, o sea, un identificador individual e irrepetible. ¿Ya? Pero le agradezco su participación. Bien, tenemos claro, ¿cierto?, que tenemos datos numéricos, no numéricos y a veces nada. Dejemos de lado esos que son nada. Bien, vamos a hablar de lo que son las variables ahora. Una variable es una medición, como ustedes leen ahí, de un cierto tipo que cambia elemento a elemento o persona a persona y que no es constante. ¿Perfecto? Si todos midiéramos lo mismo de altura, no sería variable. Sería que todos, por ejemplo, que todos somos chilenos. Eso no es una variable porque somos todos chilenos. ¿Se dan cuenta? Ahora, si fuese Sudamérica, claro, ahí existe variabilidad porque está Chile, Argentina, Perú, Brasil, Surinam, Islas Malvinas y la Antártida. ¿Ya? Entonces, ahí sí hay variabilidad. Por lo general se denota con la letra X, ¿ya? La variable X. X es el país, X es el ingreso, X es la edad. ¿Perfecto? Puede ser con otras letras también, ¿eh? Pero es una letra genérica. Ahora, de acuerdo al tipo de dato, lo que teníamos antes, numérico o no numérico, podemos clasificarla en dos tipos. Primero, las variables de tipo cuantitativas. Y por otro lado, las variables categóricas o cualitativas también se les dice. Las cuantitativas, ¿cierto?, como su nombre lo indica, representa una cantidad numérica, ¿ya? Es un número, ¿cierto?, que refleja una medición o una cantidad de algo. Por ejemplo, las que están aquí, edad es una cantidad de algo. La distancia también. Los puntajes también. Y los ingresos también. ¿Ya? Por lo general son siempre las variables numéricas. Ahora, cuando una variable numérica no es cuantitativa, por ejemplo, cuando uno contesta un cuestionario y le dicen, no sé, me siento bien con mi inteligencia y soy capaz de razonar. ¿Y a uno qué le ponen? De 1 a 5.
donde 1 es muy en desacuerdo y 5 es muy de acuerdo. ¿Han contestado algo así alguna vez? Cuando eran mechones, por ejemplo, le hacían... La evaluación docente. Ahí no hacen evaluación. Exacto, la evaluación docente. ¿Ya? Entonces la evaluación docente, ¿cierto? Les ponen 5 alternativas o 7 alternativas, ¿cierto? Pero esos, a pesar de que son números, no son números, son categorías. ¿Ya? Que después se saca un puntaje es otra cosa, porque se toman todos los puntajes. Pero en este caso, la pregunta individualmente es una variable categórica. ¿Vale? Porque no es una cantidad de algo, es solamente una puntuación, una valoración. Y ejemplos de variable categórica, ¿no es cierto? También están acá, el país, ¿cierto? La ciudad donde uno vive, el sexo, el nivel socioeconómico, el color del pelo, ¿cierto? Si la empresa es de un cierto sector económico o no, si es que la empresa elude o no elude impuestos, cosas así, ¿ya? Cualquier cosa que diga, ah, esto es un atributo, esto es una característica, no es una cantidad de algo. ¿Vale? Entonces, tenemos el tipo de dato, número o no número, ¿cierto? Y se pueden clasificar en variable cuantitativa o categórica. Y dependiendo de eso, uno puede ir trabajando los diversos estadígrafos que vamos a ver. ¿Ya? Uno aquí podría ya directamente decir en qué caso sirve y en qué caso no sirve. Por ejemplo, las variables cuantitativas se les puede calcular promedio, se les puede calcular mediana y se les puede calcular moda. ¿Ya? Si es que se acuerdan de lo que son, ya a lo mejor me van a estar entendiendo. Pero, por ejemplo, las categóricas yo no puedo calcular promedio. Yo no puedo calcular el promedio de las ciudades. Le puedo calcular porcentaje a lo mejor, frecuencia, pero no promedio. Al nivel socioeconómico tampoco. A los ingresos sí, porque son valores, es plata, dinero. En cambio, el nivel socioeconómico no lo es. ¿Ya? Es A, B, C, 1, D, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, luego de haber recopilado la información a través de los datos que pertenecen a un tipo de variable, ¿cierto? Cuantitativa o cualitativa, es momento de hacer el procesamiento y realizar interpretaciones. Sin embargo, las variables de tipo cuantitativas se subdividen en dos grupos dependiendo del tipo de número que conforma. Entonces, los grupos son variable cuantitativa discreta, que sería como el segundo apellido, cuantitativa discreta, conformada por números enteros. En cambio, va a ser una variable cuantitativa continua si está conformada por números reales o con decimal, para que lo entiendan así. ¿Vale? Por ejemplo, el IPC, ¿qué tipo de variable sería? ¿Discreta o continua? ¿Continua? Continua, ¿cierto? Porque el IPC, ¿cierto? Es 103,5, 101,2, ¿no es cierto? Y lo mismo la variación del IPC. La variación del IPC es positiva, es negativa, pero es con decimal. ¿Ya? Entonces sería continua. Por ejemplo, la edad de una persona sería discreta. Porque una persona tiene 20 años, 25, 28, ¿ya? 30, 60, ¿cierto? Pero no tiene 30,4 o 19,7 periódico. ¿Ya? No tiene sentido eso. Entonces, todo lo que sea número entero exclusivamente, conteo de cosas, es discreta. Ya cuando tiene decimales, ¿cierto? O son números un poquitito más exactos, continua. Bueno, aquí dice tabla de medidas de tendencia central, pero en realidad el título es tabla de frecuencia. Vamos a hablar un poquito acerca de las tablas de frecuencia. Ya nos quedan alrededor de 10 minutitos. Ya hoy día vamos a estar solamente medio bloque, ya porque, como les dije, tengo que hacer ahora a las 4:30, así que vamos a terminar con esto. ¿Sí? Miren, tomemos datos de una variable. Podría ser la edad de ustedes, ya entre 20 y 24. Creo que son parecidas a la edad que tienen ustedes. Naturalmente, ¿cierto? Uno como persona, como ser humano, ¿cierto? Quiere ordenar la información para así entenderla e interpretarla. Entonces, lo que uno hace fácilmente, ¿cierto? Uno ya sabe contar, ¿cierto?
ya puede ordenar los números y además decir cuántos son. Ya aquí está la cantidad. ¿Cómo se le llama a esta cantidad en términos estadísticos? ¿Ustedes lo reconocerían? Si es que conocen esta materia, o si lo han escuchado alguna vez. ¿No es frecuencia? Frecuencia, excelente, ¿cierto? La cantidad de veces que se repite el dato se llama frecuencia. ¿Ya? ¿Con cuánta frecuencia se repite el 20? 2 veces. ¿Con cuánta frecuencia se repite el 22? 3 veces. ¿Ok? Súper fácil. A partir de las frecuencias uno puede calcular el total. ¿Ya? En este caso el total de datos que hay, que es 12. Aquí podemos contarlos. ¿Ya? 3, 6, 9, 12. También se pueden sumar. 2 más 4 más 3 más 1 más 2, 12. ¿Perfecto? Bueno, luego de esto podemos agregarle la proporción. Proporción se entiende como cuántas de estas representan del total. ¿Ya? Y basta con tomar el 12 y dividirlo por el total. 12, 12, 12, 12. ¿Ya? ¿De qué forma se le puede llamar a esto en la tabla, en términos de tabla de frecuencia? ¿Qué tipo de frecuencia sería esta, por ejemplo? ¿Acumulada o no? Mira, acuérdate que acumulada es ir sumando Ay, progresivamente. cuando iban sumando, sí. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿cierto? Se le llama frecuencia relativa, porque en el fondo estamos relacionándolo con el total. ¿Ya? Relativo a, en este caso, al total. ¿Ya? La frecuencia relativa. Bueno, yendo a lo que tú decías, ¿no es cierto? Después de eso tenemos las frecuencias acumuladas. ¿Ya? O sea, estabas en la razón. Claro, la frecuencia acumulada, ¿cierto? Corresponde a la suma progresiva hacia abajo de todas las frecuencias. Ya recuerden que la primera frecuencia equivale a la frecuencia acumulada, ¿cierto? Y luego uno va sumando hacia abajo. Obviamente, si te da el mismo resultado aquí que el total, es porque lo hiciste bien. Lo mismo con la frecuencia relativa acumulada. ¿Ya? Uno puede hacer lo mismo, ¿cierto? Transformarlo a decimal también, si quiere. Y el último valor tiene que dar 1. Si te da 1, ¿cierto? Es porque lo hiciste correctamente. Bien, entonces, estas son las frecuencias como más importantes. ¿Ya? Está la frecuencia porcentual, pero más que nada pasar esto a porcentaje. Ya ustedes son expertos en eso. ¿Ya? Así que no hay problema. Pero ojo, no van a colocar uno con decimal y el otro con porcentaje, y el otro con porcentaje y el otro con decimal. No. ¿Ya? Todo tiene que ser de un solo tipo de número. ¿Ok? Bueno, aquí están las definiciones que hemos estado conversando. Primero, la frecuencia, o también llamada frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que se repite el dato. En este caso, los datos son estos. El total es la sumatoria de las frecuencias absolutas. Esto. ¿Ya? O sea, el total me dice cuántos datos tengo. La frecuencia relativa es la fracción o proporción respecto al total. ¿Ya? 2 de 12, 3 de 12, 4 de 12. La frecuencia acumulada es la cantidad de casos menores o iguales al dato correspondiente. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, este 9 de acá significa, ¿cuántos datos tengo iguales o menores a 22? Tengo 9. Pueden contarlos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Perfecto? Acá es fácil porque son 12, pero si fueran 1200 datos no lo va a estar contando así uno por uno. ¿Ya? Para eso existen las tablas en realidad. Para eso son. Y luego la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Es lo mismo, pero en el caso de las proporciones. En este caso, tenemos la proporción de números menores o iguales a 22 es de 0.75. Si lo llevamos a porcentaje, ¿qué porcentaje es? ¿Qué porcentaje es? 75%. 75%, o sea, correr el punto 2 lugares a la derecha. Muy sencillo. Este es 16,7, 50, 75, 83.3 y 100. ¿Vale? El ejemplo que vimos recién corresponde a una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Primero, bueno, yo les dije que era edad. ¿Ya? La edad es una variable cuantitativa y son números enteros, por lo tanto son discretos.
¿cómo se hace para tabular una variable cuantitativa ahora continua? Por ejemplo, piensen en el histórico del año, o sea, perdón, de la década del IPC. Como son decimales, es muy poco probable que se repitan algunos nomás. Prácticamente no se repite ninguno. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se clasifican los valores en base a ciertas cosas. En este caso, lo primero que se hace es primero saber en cuántos grupos lo voy a dividir. Para eso existe este algoritmo que está acá, que se llama la regla de Sturges. Fíjense lo que dice. Primero, determinar el número de categorías. Si yo tengo, por ejemplo, si tengo el histórico del IPC, que es mensual, de 10 años, son 120 datos. ¿Ok? Esos 120 datos corresponde a n, este n que está acá. Entonces, para saber en cuántos grupos lo puedo dividir, hago este cálculo. Le saco el logaritmo a 120, multiplico por 3.3 y le sumo 1. Eso me da alrededor de 7.86. ¿Ya? Generalmente se redondea hacia arriba. ¿Ya? O sea, se redondearía a 8. Es decir, esos 120 datos los divido en 8 grupos. Luego, para saber la amplitud de cada uno de esos grupos, lo obtengo de esta forma. Tomo el dato más grande, el máximo, le resto el más pequeño, el mínimo, y luego divido por la cantidad de grupos que obtuve en la parte anterior, en este caso por 8. 120 entre 8. 120 entre 8 es 15. Es decir, que cada grupo va a tener una amplitud de 15. 15 el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y luego distribuir los datos de acuerdo a cada categoría determinada y completar la tabla de la misma manera que lo hicimos antes. Ahora la pregunta es, ¿por qué se realiza esto? Bueno, vuelvo a insistir, o sea, el IPC, ¿ya? Que es una variable continua, tiene decimales, aparte de eso tiene mucha variabilidad porque siempre entrega un dato diferente. ¿Ya? Entonces no tiene sentido ordenarla por la frecuencia de cada uno, porque la gran mayoría se va a repetir una vez, o 2 veces a lo más. No tiene sentido. Entonces, lo que tiene más sentido es clasificarlas y agruparlas en categorías. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, ¿ya? Que corresponde a temperatura, ¿cierto? Son 52 temperaturas medidas cada semana durante un año. ¿Ya? Entonces, a partir de esa cantidad de datos, se obtuvieron 7 categorías. La amplitud para cada una es de 7.63 grados. Y con eso uno arma las categorías que están acá. ¿Ya? Ustedes mismos pueden después evaluar esto. ¿Ya? 4880 más 763 les da este. Y ahí obtienen la primera categoría. Luego comienzan con la anterior y le agregan 763 y obtienen el 64.06. Y así con todos los demás. ¿Ya? Lo ideal es que el primer valor sea el valor más pequeño y el último valor sea el más grande. Además de eso, en este tipo de tabla uno puede definir lo que se llama la marca de clase. Eso es el punto medio de cada intervalo de categorías. Bueno, a partir de todas las categorías podemos obtener todos las marcas de clase, ¿cierto? Sumando los límites y dividiéndolos por 2. ¿Ya? Es el punto medio. ¿Ok? Entonces, en el caso discreto, ¿cierto? Es relativamente sencillo, se anota cada valor diferente y se nota en la frecuencia. Pero en el caso continuo, uno primero tiene que hacer este pequeño algoritmo, ¿cierto? Define cuántas categorías va a tener, perdón, y cuál es la amplitud que va a tener. Y luego de eso, hace la tabla como de costumbre. Que eso lo vamos a ver la próxima clase. Vamos a terminar con esto, muy cortito. Tipo de gráfico que es común en la estadística. Primero, el llamado histograma. El histograma es como un gráfico, como ustedes lo conocen, un gráfico de barras. Este es un gráfico de barras, estas azules son barras. Y de acuerdo a la altura que tienen, uno puede medir la frecuencia que tienen. Por ejemplo, esta tiene poca frecuencia porque llega hasta el 5. Esta otra también. Luego, esta de acá con esta se acercan más al 10. Entonces tienen más frecuencia. Sobre todo estas dos del medio. Llegan a frecuencias entre 20 y 25.
Ahora, ¿qué es lo que son estos? Bueno, estos son categorías, son intervalos, como lo vimos recién en las tablas de frecuencia, con variable cuantitativa continua. Este es el primer intervalo, de 1 a 5. Este es de 5 a 9, después de 9 a 13, de 13 a 17, 17 a 21 y de 21 a 25. Otro tipo de gráfico que es también interesante es el de líneas punteadas. ¿Para qué sirve esto? Ustedes tienen la misma variable, pero para 3 grupos diferentes. ¿Ya? Por ejemplo, empresas del sector financiero, empresas del sector manufacturero y empresas de servicio. ¿Ya? Y ustedes quieren ver el comportamiento de alguna variable contable. No sé, las retenciones, a lo mejor, o no sé, utilidades después de impuestos, antes de impuestos, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pueden hacerlo así. Luego está el gráfico circular, que quizás es más conocido para ustedes, ¿no es cierto? Típico en las encuestas electorales, ¿ya? Pero también pueden medir alguna cosa durante trimestres, ¿ya? No sé, recuerden que el año tributario comienza en abril, entonces pueden tomar el primer trimestre tributario, abril, mayo, junio, ¿cierto? Después de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y enero, febrero y marzo, por ejemplo. ¿Ya? Este a lo mejor, no sé si lo conocen, ¿eh? Se llama caja y bigote. ¿Ya? Lo que hace acá es tomar una variable, pero a través de ciertos grupos. Acá vemos 3 grupos para la misma variable, ¿no es cierto? Y lo que permite ver esto es cuán heterogéneos pueden ser la variable a través de los grupos. ¿Ya? Pensemos en el mismo ejemplo anterior. La azul es la empresa de servicio, la roja puede ser empresa constructiva y la verde manufactura. Para esta variable pueden tener la misma variabilidad, ya porque está entre 50 y menos 50. En esta otra variable, aquí la empresa azul, ¿cierto? Los tipos de empresa azul tienen más variabilidad porque está entre 50 y menos 100. En cambio la rojita es más chica, tiene menos variabilidad. Y para esta otra variable, lo mismo, ¿ya? Estas dos son más grandes, estas más chiquititas, más variable o más variable. Acá hay un puntito, ¿ya? Eso lo vamos también a ver más adelante, se llama un punto atípico. Es un punto que está demasiado alejado, ¿no es cierto? Y uno generalmente averigua por qué, si es que está mal escrito, o si realmente en esa empresa pasó algo, hubo una sobreventa o sobreoferta, no sé, ¿no? Entre otras cosas. Bien, con esto terminamos la primera clase de este capítulo. Espero que me haya explicado bien en los términos, ¿no es cierto? Que se hayan comprendido bien, y de todas maneras ustedes pueden verlo las veces que quieran, porque les voy a mandar el link para que lo vean. Así que la próxima clase vamos a ver medidas de tendencia central, ¿ya? La media, la mediana y la moda. ¿Profe, el PPT lo va a subir igual a la beca? Sí, correcto. De hecho ya tengo habilitado, o sea, ya creé la carpeta, entonces cosa de que Sí, suba es que la estaba metiendo PPT en esto. ahora para que ustedes la puedan descargar. Ah, ya, gracias.